El libro de Jueces. En nuestra última clase estudiamos en ese orden, obviamente, el libro de Josué, un libro lleno de victorias, un libro que aunque tenía sus notas negativas y que pudimos señalar, el sabor principal del libro es un libro de éxito, un libro de bendición. El pueblo de Israel conquista la tierra prometida, el pueblo de Israel se divide la tierra prometida. Y lo que sigue en la historia de la redención contiene una época marcada por el declive moral y la opresión de otras naciones. El libro de Jueces nos plantea el cumplimiento de esas advertencias que vimos al final del libro de Josué, cuando Josué como líder se dirige al pueblo y les dice lo que iba a demandarles a ellos: permanecer fieles al pacto con el Señor. Ya el pueblo se encontraba dentro de la tierra prometida. Y pronto, sin embargo, podemos ver que no era ahí que estaba la panacea de todos sus problemas. Ellos estaban en la tierra, pero quitaron sus ojos del Señor y cerraron sus oídos a la palabra de Dios. O sea que estar en esa tierra prometida no les transformó el corazón. Ellos, podemos seguir notando, necesitaban la transformación interna del Espíritu de Dios, que les hiciera un pueblo sumiso y obediente al Señor. Y lo que sucedió con Sansón es una ilustración de lo que sucedió a toda la nación. En el capítulo 16, versículo 20 dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es una ilustración de lo que le pasó a toda la nación. Ellos pensaban que contaban con Dios y su favor para vencer toda oposición y que les iba a ir bien y la tierra les iba a fluir leche y miel, y el final del cuento es: y todos vivieron felices. Pero quitaron sus ojos del Señor y no fue así. Dios le había dado advertencias de que debían obedecer y de que debían prestar atención a la voz de Dios. Dice a un autor: durante este periodo de aproximadamente 2 siglos, opina este autor, otros piensan que son 3 siglos, Israel pecó de continuo contra Dios y quebrantó su pacto. El pueblo escogido de Dios parecía determinado a abrazar la religión cananea y a depender de su propia capacidad para defenderse a sí mismo de las naciones enemigas. O sea, que había una dependencia en sí mismo, una confianza en sus propias opiniones. Y el pueblo prontamente olvidó que no podía servir a 2 señores. Y se dedicaron a adorar a otros dioses, que no es diferente a lo que nos sucede a nosotros en el día de hoy. Cristo mismo nos advirtió que no podemos servir a 2 señores. Somos advertidos del problema de la idolatría circundante y cómo nuestro corazón tiende a abrazar ídolos, diferentes a esas estatuas que ellos siguieron, pero no dejan de ser ídolos. Y tenemos nosotros por eso que ver realmente probar realmente nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Estamos nosotros siguiendo a Cristo más a otros dioses, fabricación personal? Introducción del libro. La introducción del libro nosotros la encontramos en los primeros 2 capítulos y pico. El capítulo 1, capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3. Llamamos a esa introducción una conquista inconclusa. Una conquista inconclusa. No sé si pueden ir pasando el bosquejo en la presentación. Sí, ya ahí es que estamos. Una conquista inconclusa. Josué preparó el terreno para que luego cada tribu se encargara de limpiar la porción de tierra asignada. O sea, nosotros vimos la división de la tierra, pero fue una limpieza que Josué les proveyó y ahora ellos debían encargarse de los detalles de cada una de las porciones que a ellos les tocaba. Ellos mismos debían sacar a los cananeos de sus tierras. Y la introducción de Jueces nos ubica contextualmente
con la realidad de que Israel como nación no cumplió con lo encomendado cabalmente y cómo eso trajo terribles consecuencias de las que somos testigos en el libro. En Deuteronomio 7, Dios instruyó al pueblo, dice 7 versículos 1 al 6, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y habla allí al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, dice 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ellos podían pretender ser más misericordiosos que Dios. Dios le dijo, no tendrán de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Es una directriz muy clara, muy específica. Cuando ustedes entren, yo quiero que ustedes hagan esto con esas naciones. Destruye o sé destruido. Eso es lo que Dios estaba diciéndoles. O ustedes destruyen esas naciones o esas naciones lo van a destruir a ustedes. Y al principio, en el capítulo 1, las cosas aparentan comenzar bien. Y luego procede el autor a mostrar una espiral descendente que parece no tener fin. Descienden y descienden en el mal. Judá, la tribu de Judá tuvo un relativo éxito en el sur, en los primeros 20 versículos, pero las tribus del norte no sacan a los cananeos, sino que les permiten coexistir con ellos, con el agravante de asumir muchas de las costumbres y de los valores de esas naciones. De Judá se dice en el versículo 21, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Cuando el autor escribe, dice todavía estaba allí el jebuseo. Después habla de lo que pasó con la casa de José. Unos espías reciben ayuda de un hombre que sale de la ciudad, y dice el versículo 25, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia, para entonces luego afirmar el texto, y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Da el detalle el texto. Lo perdonaron y ese individuo estableció una ciudad. Algo que está diciendo a ellos les iba a afectar haber dejado con vida a ese hombre. Luego en 1:27 nos dice lo que Manasés y Efraín hicieron. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, el texto nos aclara, ellos no lo sacaron. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Ellos fueron rebeldes y desobedientes a la instrucción explícita que Dios les había dado, de no dejarlos a ellos convivir allí junto a ellos. Y alguien comenta que con cada mención de esa frase, Israel no arrojó al cananeo, es como si el escritor estuviera cada vez airándose más contra el pueblo. Óyeme, y los van a dejar, y los van a dejar a estos también. Indignándose por la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Luego vemos cómo esa desobediencia no queda sin consecuencias. Dice el capítulo 2 que el ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vosotros, a vuestros padres, diciendo: no invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros
no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también os digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. O sea, Dios mismo les envía un juicio a ellos por la desobediencia con que ellos habían actuado. Y dice que el pueblo alzó su voz, lloró, y que ofrecieron sacrificios a Jehová. O sea, una aparente muestra de arrepentimiento. Ellos reaccionan, ellos claman, y es algo que vamos a ver de continuo en el libro, que se repite en el libro. La tierra que estaba supuesta a ser una bendición para ellos se había convertido en una tierra peligrosa. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes, porque ellos no siguieron las instrucciones como Dios les dejó. Y así esta sección introductoria nos prepara para los ciclos de reposo, rebelión, retribución y rescate que veremos en el libro. Unos ciclos que se repiten de continuo: reposo, rebelión, retribución, rescate. Pasaba exactamente lo que el Señor les advirtió que sucedería. Se olvidarían de Él, y en los momentos de paz caían en rebelión y desobediencia, hasta el punto de abrazar a los ídolos de las naciones alrededor. El Señor, por su parte, entonces no les abandonaba a su propia suerte, sino que por medio de las otras naciones les enviaba el castigo. Venía opresión sobre ellos que les movía entonces a clamar por liberación, y suplicaban a Dios: Señor, líbranos. Dios les enviaba un juez que los libraba, y que comenzaba de nuevo la secuencia de eventos. Reposo por un buen tiempo, volvían a sentirse bien seguros, pecaban otra vez contra Dios, se volvían a mezclar con las naciones, Dios les enviaba el castigo y ellos clamaban. Y juez tras juez pasó por la vida del pueblo de Israel. Y esto es lo que ha sido llamado el ciclo de las 4 R's que ustedes tienen ahí en el gráfico. Y yo les quiero leer esta porción de Jueces capítulo 2 versículo 11 por la centralidad de este ciclo en la vida del pueblo de Israel y cómo se es presentado en este pasaje. Dice en el versículo 11 del capítulo 2: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, o sea, mientras estaba vivo. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Y me llamó la atención esta frase: y se corrompían más que sus padres. Era cada vez peor, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. No había un arrepentimiento duradero. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Dios probó al pueblo de Israel con estas naciones. Ellos se mostraron misericordiosos
con estas naciones que Dios dijo que debían exterminar. Y esas mismas naciones vinieron a ser la causa de dolor y de tropiezo para ellos. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando desoímos la voz de Dios, nosotros sufrimos las consecuencias. Dios nos deja a seguir las pautas de nuestros propios consejos. Nos llevamos de nuestros propios consejos, de nuestras opiniones personales, más que de la palabra de Dios. Ellos pensaron que eran más misericordiosos que Dios y las consecuencias nos hicieron esperar. Hermanos, nuestro deber es obedecer. Nuestro deber es someternos a la voluntad de nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey. Es bueno aclarar que los hijos de Israel solo son presentados clamando con angustia, no necesariamente arrepintiéndose de sus rebeldías. En el capítulo 10 es el único lugar que yo pude ver con claridad que hay una muestra que puede asemejarse, ¿no?, a un arrepentimiento. En el capítulo 10, en los versículos 10 en adelante, ellos le llegan a decir a Dios, cuando claman al Señor: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ellos allí lo dicen explícitamente, y dice que el Señor les respondió y les dice lo que Él mismo había hecho contra algunas de las naciones. Y luego el pueblo vuelve y le dice al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. O sea, es una pequeña nota en todo el contexto de lo que el libro enseña, en el que ellos mostraron una muestra de arrepentimiento y abandono temporal de estos ídolos. Y temporal porque inmediatamente vuelve otra vez el ciclo a repetirse. El hecho es que esta sección concluye con esta nota, esta sección introductoria. Capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esa es la introducción del libro. Así nos prepara el libro para las historias que nos va a contar. Y lo que vemos en nuestra próxima sección es precisamente el segundo encabezado: los ciclos de la nación y sus jueces. Los ciclos de la nación y sus jueces. Ese ciclo que yo les había presentado lo vamos a ver repetirse vez tras vez. ¿Quiénes eran los jueces? ¿Quiénes eran los jueces? No debemos pensar de los jueces como equivalentes a reyes. Es el rey tal o el rey aquel, no, porque no lo eran. Los reyes de Israel vendrían más adelante. De hecho, parte del propósito que cumple el libro de Jueces dentro de la historia de la redención es mostrarnos las consecuencias de ellos vivir sin rey. ¿Qué pasó porque ellos vivían en una situación donde no había rey? Y cómo eso desencadenó en ese desorden moral y espiritual en el que ellos se encontraban. Nos introduce, por así decirlo, a lo que ocurre y vemos en los libros de Samuel y en los libros de los reyes. O sea, este es lo que nos guía, cómo el pueblo de Israel pasó de ser esa teocracia a luego a tener esa monarquía. Y Jueces nos explica lo que pasó de por medio cuando ellos no tenían estos reyes. Dice Jueces 21:25: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Está diciendo, no hay rey, y era un desorden, había anarquía. Es obvio por ese pasaje que para el tiempo en que el autor escribió el libro de Jueces, ya Israel tenía rey. Por eso él dice, en esos días no había rey, ya hay. Pero cuando él escribe, ya había rey, pero dicen, en los días de los jueces no. O sea que esos jueces no eran reyes. Ellos cumplían una función liberadora, Dios los levantaba como caudillos que los libraban, pero no eran reyes. También podemos afirmar por el capítulo 1, versículo 21, que David todavía no había capturado a Jerusalén, porque se dice que todavía estaba en manos de los jebuseos. Parte del deterioro del pueblo se debió a la falta entonces de autoridad en la nación. Y a la luz de ese texto, el concepto de libertad que las personas proclaman en el día de hoy debería ser revisado.
Libertad no es que podamos hacer lo que queramos. Ellos podían hacer lo que querían y no tenían libertad. Eso no es libertad. Dice en el manual bíblico de Raiken, los jueces no juzgaron. Fueron líderes militares carismáticos cuya función primaria era liberar a la nación de sus enemigos. Varias traducciones y comentaristas interpretan la palabra hebrea sofet como héroes, líderes, libertadores, caciques y guerreros. Esas palabras nos dan una idea de quiénes son estos jueces. No eran reyes, eran una especie de caciques o personas que se levantaban con liderazgo y traían esa liberación. Tampoco debemos pensar que su función era que venía una secuencia histórica, juez tras juez, uno tras otro. Los estudiosos creen que no necesariamente hay un orden cronológico en el libro de los jueces, sino que nos presenta lo que iba pasando en diferentes escenarios y contextos de la historia del pueblo de Israel. Pero tuvieron una influencia significativa en una determinada región. Incluso pudieron estar al mismo tiempo algunos funcionando, pero estaban en lugares diferentes. Dice otro autor, los jueces no son presentados en lo absoluto como ejemplares. Eso es obvio, ¿no? Cuando vemos las faltas que ellos cometieron y los pecados que se destacan. Dice, ni como individuos santos. Son líderes temporales levantados por Dios para librar a su pueblo. Algunos son dignos de imitar, Otoniel, Débora, pero las faltas de Jefté y Sansón son famosas. Como regla general, estos jueces ilustran la gracia y la misericordia de Dios hacia su pueblo. No son necesariamente ejemplos de devoción a Dios. Y obviamente, ¿quién va a decirle, mira mi hijo, llévate del ejemplo de Sansón? Nadie va a recomendarle a Sansón a su hijo. Pero Dios lo utilizó y está allí en Hebreos capítulo 11 citado. Esas son de las maravillas de la gracia de Dios. De manera que en esta sección nos encontramos con los jueces. Son 12 jueces. 6 de ellos son tratados de manera muy superficial y 6 de ellos de una manera más amplia. Si lo ponemos en un cuadro, nosotros tenemos la lista de los jueces de esta manera. Los jueces mencionados superficialmente: Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón. Son 1, 2, 3 versículos que los menciona. Y los jueces que son mencionados más ampliamente tenemos a Otoniel, a Ot, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Otro cuadro con los 12 jueces podría ser de la siguiente manera. Los ciclos que yo les mencioné por los que pasaba el pueblo de Israel, podemos ver estos 6 ciclos con sus pasajes, con los enemigos que enfrentaron y cuáles son los jueces. Si pueden ir bajando el cuadro, ahí los 3 primeros ciclos: enemigos, Mesopotamia, los moabitas, los cananeos, y cuáles jueces estuvieron lidiando con ellos. Luego los siguientes 3 ciclos, tenemos 4, 5 y 6, los madianitas, los moabitas y los filisteos, con las obras de Gedeón, Jefté y Sansón como los más destacados en esa parte. Si fuéramos a mencionar algunos detalles de lo que hicieron estos jueces, tenemos el caso de Otoniel, que era de manera interesante un sobrino de Caleb. Un sobrino de Caleb libró a Israel de 8 años bajo la opresión de Cusán Risataín, ese rey entre los cananeos, y el reposo que Dios le dio durante 40 años duró hasta la muerte de Otoniel. O sea, ellos eran oprimidos, y tenemos una idea: 8 años, 40 años de liberación. Como en 40 años el pueblo se deterioraba y no aprovechaba esa libertad, sino que lo que hacía que se entregaba al pecado y a la idolatría. Eglón, rey de Moab, es el próximo en oprimir al pueblo como castigo, y ante el clamor del pueblo Dios levanta a Ahot, uno de los benjamitas zurdos famosos, el cual mata a Eglón y se subleva contra Moab junto al pueblo. El reposo que él trae dura unos 80 años. Después tenemos a Débora, que libera al pueblo de una coalición cananea liderada por Jabín y comandada por Sísara.
No solo leemos en la historia ese papel de Débora, sino también de Jael, que era mujer de Eber-Ceneo. Sísara se esconde, huye, y donde se esconde es en la tienda de Jael. Y Jael le hace creer que sí, que lo va a esconder. Y Sísara le dice, mire, si vienen a buscarme, tú dices que yo no estoy. Y entonces él está tranquilo y se pone a descansar. Y es Jael que le clava una estaca en la misma sien. O sea que tenemos el papel que tiene Débora y que tiene Jael en este caso. También tenemos la extraordinaria historia de Gedeón y la victoria lograda sobre los madianitas con tan solo 300 hombres. O sea, Dios le dice, no, tú tienes demasiada gente. Y Dios le baja la cuenta del ejército hasta quedarse solo con 300. Con 300, Señor, pero ellos, sí, no te apures, que yo con uno lo hago. Nuestro Dios es el que estaba peleando a favor de ellos. Y de manera interesante, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. Y una vez más podemos allí ver una aparición de la segunda persona de la Trinidad y lidiando. Él es, si recordamos la historia de Josué, ¿no? El príncipe o el capitán de los ejércitos del Señor. Una vez más nos encontramos con una extraña táctica de guerra. Ok, Señor, ¿y cuáles son las armas que vamos a llevar? Trompetas y cántaros con teas. O sea, nadie pensaría que una batalla se va a librar así, pero recordamos cómo Dios derribó los muros de Jericó. Y el Dios que hizo aquel milagro era el Dios que iba a hacer el milagro una vez más en este caso. Luego tenemos a Jefté, un hombre dispuesto a sufrir con tal de ayudar en la liberación de su pueblo. Pero el autor no dejó de mencionar el voto apresurado que él llegó a hacer con respecto a su hija. Y vemos cómo los jueces no son presentados sin defectos, sino que son mostrados con ciertas virtudes y también con sus defectos. Y a ellos Dios utilizó para librar a su pueblo. Finalmente tenemos a Sansón, de los capítulos 13 al 16, donde sus debilidades son expuestas muy claramente, su falta de dominio propio, sus acciones como reacción de venganza por cosas personales aún. Pero él libertó al pueblo de los filisteos, siendo mencionado entre la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Sansón sirvió los propósitos de Dios y evidentemente solo por la obra del Espíritu Santo él pudo lograr lo que él hizo. Jueces destaca que la diferencia no la hizo la fuerza de Sansón, sino la fuerza que el espíritu que venía sobre él le daba. Y lo repite en varias ocasiones en esa sección. Es Thomas Schreiner que ve una muestra de la gracia de Dios en el versículo 22 del capítulo 16, cuando después de él haber sido atrapado por los filisteos, dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Como una nota de la gracia de Dios. Dios le volvía a levantar para liberar a su pueblo. Algunos ven en Sansón y en su sacrificio, en su muerte para acabar con los filisteos, una ilustración de lo que Cristo vendría a hacer. Y ciertamente yo puedo entender la comparación. Ahora, yo personalmente no me voy tan lejos como para decir que el lector original del libro de Jueces, eso era una figura que iba a estar en su mente claramente, como ocurría cuando leía acerca de los corderos que eran sacrificados en el Pentateuco, como nosotros pudimos estudiar anteriormente. Pero lo digo como algo que sepan que hay personas que opinan de esa forma. Pero lo que se nos muestra es, el Señor no se olvidó de su pueblo. El Señor estuvo allí con su pueblo, vez tras vez. Aún el pueblo pecara gravemente contra él. Allí estaba Dios con su fidelidad, trayendo liberación y protegiendo a su pueblo, preparándole para lo que vendría. Pero llegamos a los capítulos finales, los capítulos 17 al 21, lo que hemos llamado el colapso de la nación. El colapso de la nación. Esta sección ha sido considerada como una conclusión que contiene dos apéndices. ¿Podía la condición de Israel deteriorarse todavía más? Después de mencionar tanta idolatría, tanto pecado, aún entre los líderes, ¿podía el pueblo caer en una situación peor? Alguien describió esta última sección del libro
como el pueblo de Israel revolcándose en el fondo de un pozo séptico espiritual y moral. Y ciertamente ese es el olor que sale cuando uno lee estos capítulos finales del libro de Jueces. Los capítulos 17 al 18 en primer lugar nos presentan un ejemplo del colapso espiritual que nosotros vemos que vivía la nación. En el capítulo 17 versículo 6 se presenta esa nota central del libro. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la nota que nos ubica por qué ocurre lo que ocurre. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en la nación? Y lo primero que leemos es un hombre llamado Micaía que le robó dinero a su mamá. Su madre llegó a pronunciar una maldición contra la persona que le había robado. Y ya sea por fetichismo, para que no le cayera esa maldición sobre él, o por cualquier otra razón, pero yo no creo que haya sido por una causa espiritual, él le confiesa a ella lo que había hecho. Ella inmediatamente lo que hace es bendecirlo a él en el nombre de Jehová y le dice entonces que va a usar ese dinero para hacer una imagen de talla. Pero en lugar de una imagen de talla, ella hace una imagen de talla y una obra de fundición. Dos, para no quedarse corta. El hombre hace efod, o sea, Micaía, hace terafines y dedica a uno de sus hijos para que sea sacerdote. Mira, pero mira, tú puedes ser sacerdote. Ya tenemos Dios, tenemos sacerdote, vamos a levantar un lugar de adoración. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Se le ocurrió la idea, vamos a hacerlo. No había concepto, no había obediencia. La ley de Dios se había olvidado. Y como si esto fuera poco, se aparece un joven levita de los que vivía con la tribu de Judá que sale a buscar dónde vivir sin ningún destino en particular. Él dijo, voy a vivir donde pueda encontrar lugar, dice el versículo 9. Y él salió. Inmediatamente y sin conocerlo, Micaía le ofrece trabajo. Le iba a pagar por ser su sacerdote personal. Ya no era el hijo. Él dice, pero yo tengo ahora a alguien que es levita. Ahora es que yo voy a estar bien. La conclusión de Micaía, lo que dice el versículo 13. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. O sea que no solamente Micaía estaba viviendo en medio del desorden haciendo lo que él quería, sino que se encuentra con un levita que debe estar supuesto a defender las cosas del Señor, también aceptando el trabajo. Y dice, mira qué bien. El capítulo 18 da inicio con otra de esas frases importantes del libro. En aquellos días no había rey en Israel. Entonces el énfasis, no hay rey, cada quien está haciendo lo que le da la gana, no hay gobierno, no hay súbditos. Eso es como en el viejo oeste norteamericano. Lo que impera es la ley del revólver. Y esa frase nos prepara para la historia que leemos a continuación. La tribu de Dan todavía está por conquistar la tierra que les corresponde. Y ellos envían espías a reconocer la tierra. Cuando llegan al monte de Efraín, pasan por la casa de Micaía y reconocen la voz del levita. Y se sorprenden de encontrarse con este hombre allí. Y él les explica cómo fue que él llegó allí y a lo que él se estaba dedicando. Y como en el suspenso de la historia, es como si uno esperara que ahora esta gente lo pusieran en su lugar. ¿Y qué tú haces aquí? Pero no, eso no es lo que sucede. En lugar de ellos le piden ayuda al levita. Dice, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y se llevan de este hombre. Un colapso espiritual estaba viviendo la nación. Los 5 hombres se van y regresan con el ejército. O sea, ellos se van, buscan gente de guerra dispuestos a conquistar su tierra. Pero antes deciden dar un paso para ellos muy importante. Robarle la imagen de talla a Micaía y el sacerdote que tenía. Dice, no nos vamos a ir solos. Y todavía uno lee la historia y uno como que tiene la esperanza de que ellos regresen para castigar al apóstata que está ahí. Venimos aquí ahora para castigarte. No, lo que hacen es contratarlo con la oferta de que ahora le van a ofrecer un trabajo más prestigioso.
Oigan lo que les dicen. Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Dice: ahora tú vas a ser sacerdote de más gente. Y dice: y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Dice: pero este trabajo está mejor. Y se fue. No había concepto, no había el sentido de la obediencia a la palabra de Dios, ni qué pide Dios, ni qué es lo que Él demanda de su pueblo. Micaía, cuando ven que le roban al ídolo y al sacerdote, se va detrás de ellos para reclamar lo suyo. Y ellos lo que hacen es que lo amenazan: si tú das un paso más para adelante, te matamos a ti también. La gente es muy piadosa. Para colmo, la misión es exitosa. ¿Y qué hacen ellos entonces? O levantarle un altar a la imagen que ellos habían robado para adorar a ese Dios, ese ídolo, con el apoyo del sacerdote levita. Sacerdote. Qué desastre moral. Y eso Dios no lo puso allí. Esa descripción de cómo cada quien hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Era un desorden absoluto. Pero no solamente hay un desorden espiritual, vemos el colapso moral en el que cae la nación. El colapso moral en el que cae la nación. Capítulos 19 al 21. El capítulo 19 da inicio con otra de las frases contextualizadoras del libro. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Para entonces pasar a una de las historias más espantosas de toda la Biblia. Alguien describe la escena como si Sodoma mismo estuviera en Israel. Un colapso que continúa, cayendo cada vez más hondo. En la historia que aparece a continuación, todas las personas parecen ser culpables de alguna tacha moral, de una manera u otra. Todo lo que se narra, todos salen sucios de la historia. Hay otro levita, un levita que tiene una concubina. Ya la historia comenzó mal. El término que se utiliza para hablar de la mujer puede tener la connotación de alguien que es una especie de posesión, no una compañera. Y entonces, para colmo, también la mujer le es infiel y se va de la casa por 4 meses. El levita la va a buscar y los eventos que se desarrollan luego son repugnantes. Aún para aquellos que formaban parte de esa misma debacle moral de aquellos días. O sea, ellos mismos, cuando evalúan el hecho, lo llaman maldad. Ellos tratan de encontrar hospedaje en una ciudad de los benjamitas, en Gabá. Pero no solo los habitantes no les brindan hospitalidad, sino que cuando aparece quien lo hace, los demás habitantes atentan contra la integridad de los visitantes. Y el levita narra en el próximo capítulo qué fue lo que pasó. Y él dice en 25: y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. O sea, lo que querían era matarme, pero de ella abusaron hasta matarla. La historia se convierte en algo cada vez más aterrador. La insensibilidad de la nación había llegado a su colmo, y como una manera de despertar las sensibilidades, el hombre envía un pedazo de la mujer a cada una de las tribus de Israel. La mujer no tuvo ni siquiera la oportunidad de ser enterrada con dignidad. Dice el versículo 30 del capítulo 19: y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Como señores, esto no debe seguir así. Las cosas ya llegaron a su colmo. Tenemos que hacer algo al respecto. Y aún en medio de aquellos días de tanta oscuridad, todavía algo queda, porque la nación todavía cataloga lo sucedido como una maldad. Dice: esto es una maldad, algo hay que hacer. Sin embargo, nosotros vivimos hoy en días cuando se considera políticamente incorrecto catalogar algo como pecado o como maldad. Estamos viviendo en días cuando hay hábitos, cuando hay costumbres y estilos de vida que son
protegidos, que no se les puede llamar pecado, que no debemos osar llamarlos maldad. No existe esa categoría en la ética que estamos viviendo en el día de hoy, para muchos. Todo se reduce a un asunto de preferencia o de orientación personal. Nos quieren llevar a ese punto, porque cada quien quiere hacer lo que le parece. Y vivimos como si no hubiera rey en el mundo. Lo sucedido entonces se convierte en una ocasión para provocar una división nacional. Las demás tribus hacen un llamado a la tribu de Benjamín a entregar a los culpables. Pero en lugar de ellos actuar en justicia, lo que hacen es declarar la guerra. Y ellos se van a guerra. Y tenemos a Benjamín por un lado y a los hijos de Israel por el otro. El ejército de Benjamín con 26,000. El ejército de Israel con 400,000. Pero ellos estaban dispuestos a irse a la guerra. Y destaca el libro que habían 700 zurdos escogidos. Estaba el equipo élite, el equipo SEAL de los benjamitas. Y ellos confiaban en que ellos podían ciertamente protegerlos. Y tuvieron victorias temporales. Pero la condición moral de la nación provoca esta guerra con un alto número de pérdidas de vidas. La filosofía de que cada quien hace con su vida lo que quiera es una falsedad inventada en el mismo infierno. Gente iba a morir por eso. Gente iba a morir sencillamente porque querían proteger a gente que quería vivir como les daba la gana. El pecado de un grupo de Benjamín causa la muerte de miles en la nación y por poco destruye la tribu de Benjamín completa. Finalmente los benjamitas son derrotados y el texto nos dice cómo. El Señor peleó contra ellos. Del capítulo 20, versículos 34 y 35. Dios mismo los derrotó. Dice el autor Roger Crooks, la lección de Jueces es clara. La desobediencia o el desobedecer la palabra de Dios yendo tras dioses sustitutos es un camino que solo conduce al desastre espiritual y moral. El punto, hermanos, es aprendamos la lección. Aprendamos la lección. Vamos a dejar a Dios a un lado si amamos las cosas de este mundo. Y vamos a levantar ídolos conforme a nuestro propio corazón. Y sufriremos consecuencias espirituales y consecuencias morales. El hombre progresa tecnológicamente y se engrandece ante sus propios ojos. Y ocurrió en el pasado con el modernismo y con la industrialización. Y todavía sigue ocurriendo hoy. El hombre alcanza nuevos logros, se cree a sí mismo capaz de establecer sus propias pautas morales. El aborto no es nada, el homosexualismo no es nada, el matrimonio gay está siendo propugnado. Hermanos, el mensaje de Josué, de Jueces, es: somos vulnerables a las costumbres de las naciones. Y por eso Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este sistema, hermanos, no es nuestro paraíso, nunca lo será. Lo que necesitamos es un nuevo sistema, el que impondrá nuestro Señor cuando se cumpla la profecía de que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Entonces el mundo será un lugar seguro para el pueblo de Dios. Solo entonces. Jesús en el libro de Jueces, creo que hay un punto claro. Los jueces son una figura de Jesús en el sentido de que cada juez venía a ser un salvador, un pequeño salvador para la nación. Eran instrumentos en las manos de Dios para llevar paz a Israel, pero todos con sus defectos, todos con sus tachas. Pero Jesús es el Salvador perfecto, quien trajo la verdadera liberación al pueblo de Dios. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ninguno de los jueces pudo traer verdadera solución al problema del pecado. Ninguno pudo terminar con la espiral descendente. En cambio, Jesús sí rompe las cadenas del pecado y nos capacita para que vivamos para Dios, dando muerte a la idolatría. Y la paz que Él nos dará, que duraba mientras vivía el juez, durará esta vez para siempre, porque nuestro Dios vive para siempre. El libro de Jueces nos deja preguntándonos dónde vamos a encontrar un líder. Porque se levanta uno y cae el pueblo, se levanta otro y cae el pueblo. Jesús es ese líder. Él es nuestro gozo, Él es nuestra corona. Esa frase de que no había rey en el pueblo de Israel
iba a ser sustituida, cambiada, porque vendrían reyes, vendría David, pero sobre todo porque vendría luego alguien de la misma línea de David, que se establecerá sobre su reino y él será rey de reyes y señor de señores por toda la eternidad. A él la gloria. Señor nos guarde para ser fieles para él, para siempre. En medio del desorden moral en que vivimos, Cristo impondrá su reino.